Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con medidas de posición no central de la parte de estadística. Recordemos que las medidas de posición no central o cuantiles, también se le conoce con ese nombre, son valores que dividen un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en grupos con el mismo número de observaciones o el mismo porcentaje de la distribución. También podríamos decir que a diferencia de las medidas de tendencia central, como la media o mediana, estas nos permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son necesariamente el centro. Por eso se llaman medidas de posición no central. Las medidas de posición no central son valores que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales con el fin de ubicar o localizar la posición de un dato dentro de una distribución. Se llaman no centrales porque no se centran en la media o mediana, sino que muestran cómo se distribuyen los datos hacia los extremos inferiores o superiores. Entre las medianas principales tenemos los cuartiles, que se representan con la letra Q por lo general en los libros, y decimos que son los tres valores que dividen la serie de datos ordenada en cuatro partes iguales, ¿sí? Tenemos que esta distribución, cada parte contiene el 25% de los datos, y hay unos valores claves que son Q1, que deja el 25% de los datos por debajo, Q2, que coincide normalmente con la mediana, o sea, deja el 50% de los datos por debajo, y Q3, que deja el 75% de los datos por debajo. Son los tres cuartiles que aparecen como esta medida de posición no central. Adicionalmente también tenemos los deciles, que se representan con la letra D. Estos son los 9 valores que dividen la serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Su distribución, cada parte contiene el 10% de los datos, y los valores claves van desde D1 hasta D9. Por ejemplo, el ejemplo de D4, que deja el 40% de los datos por debajo, o el D5, que es igual a la mediana. En este caso es igual a Q2, que también hace parte de los cuartiles. Bueno, veamos aquí otra medida principal, que es los percentiles. Aquí son, digamos, los 99 valores que dividen la serie de datos ordenada en 100 partes iguales. Entonces aquí ya tenemos que dividimos esta medida de posición no central en 100 partes iguales. Quiere decir que la distribución de cada parte contiene el 1% de los datos, y los valores claves van desde el 1, desde P1, que en este percentil 1, hasta el percentil 99. Por ejemplo, si tenemos el percentil 90, lo que quiere decir es que deja el 90% de los datos por debajo, y el percentil 50, como en el caso anterior, es igual a la mediana, que va a ser igual al cuartil 2 y al decil 5. Eso podríamos decir exactamente del percentil. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos aquí algunas fórmulas generales que normalmente manejamos cuando hablamos de calcular nuestras medidas de posición no central, como los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿no? Para los cuartiles, nuestra fórmula matemática nos dice que Q de K sub K es igual al valor de K por N más 1 sobre 4. K, ¿qué viene siendo? Pues va a ser el número de cuartil, en este caso, o dependiendo de la fórmula, decil o percentil que estamos buscando, ¿no? Entonces, en este caso, para los cuartiles, pues K me representa el número de cuartil que estamos buscando. Ahora vemos el decil, el D de K. El D de K va a ser igual a ¿qué? Pues tenemos la misma fórmula, pero en vez de ir por 4, pues vamos a ir por 10, que son los 9 valores que vienen la serie de datos ordenada en 10 partes iguales. Y también tenemos nuestro percentil, o sea, P de K, que P de K viene siendo igual a la misma ecuación de la parte de arriba sobre los 100 datos o los 99 valores que vienen la serie de datos ordenada en 100 partes iguales, o sea, sobre 100. Esas serían las tres ecuaciones que nos representan nuestras medidas de posición no central. Entonces recordemos aquí que N, ¿qué nos va a representar? Pues el número total de datos. Y K, pues ya lo dijimos, que da el valor de ¿qué? El número del cuartil, del decil o del percentil que deseamos buscar. Eso es básicamente ese K, ¿no? En estas ecuaciones. Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar? Primero, que estas medidas nos permiten interpretar la distribución de los datos, indican qué porcentaje de observaciones queda por debajo o por encima de un determinado valor, dependiendo si estamos analizando el cuartil, 25%, 50 o 75% de los datos. Si es un decil, estamos analizando el 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90% de los datos. O un percentil, pues podríamos analizar ya con más propiedad un 41%, un 43%, un 45%, un 80% y un 83% de los datos, ¿no? Entonces, esto me permite comparar
los datos individualmente dentro de un conjunto y nos ayudan a detectar la concentración de los datos o posibles valores atípicos que se pueden presentar en una medida de posición no central. Veamos acá una fórmula de interpolación que viene siendo como una herramienta para encontrar un valor intermedio entre los datos conocidos dentro de un conjunto ordenado. Esa fórmula está representada por esta ecuación: P igual LI más D por LS menos LI, donde ¿quién es P? P es el valor que se desea encontrar, como por ejemplo un cuartil, un décimo o un percentil. En este caso, LI va a ser el dato inferior, el que está antes de la posición buscada, y LS pues va a ser nuestro dato superior, el que está después de la posición buscada. Y D viene siendo ¿qué? Pues la parte decimal de la posición, o sea, la que nos indica cuánto avanza entre los dos datos. Matemáticamente, ahorita lo podemos representar cuando hagamos un ejemplo de aplicación donde tengamos en cuenta esta fórmula de interpolación. Recordemos que esta fórmula de interpolación es una herramienta que se usa para encontrar un valor intermedio entre dos datos conocidos dentro de un conjunto ordenado. Siempre nos va a servir para estimar un valor que no aparece exactamente entre los datos, pero que se encuentra entre los valores cercanos. Adicionalmente, en estadística se usa especialmente para calcular cuartiles, deciles o percentiles, cuando la posición que buscamos no coincide exactamente con un dato de conjunto. Y lo que buscamos es obtener un valor más preciso cuando la posición resulta con una parte decimal, por ejemplo 4.3 o 6.75 o otros números decimales que nos permiten de pronto justificar de una mejor manera el valor más acertado que deseamos encontrar, de pronto en un cuartil, decil o percentil. Veamos acá un ejemplo o una aplicación para poder entender mejor este tema. Entonces decimos que las edades en años de 8 personas son 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y 23. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos. Para nuestro ejemplo, pues ya están ordenados, pues los dejamos igual. Entonces miramos qué cantidad de datos tenemos. En este caso, pues tenemos que n es igual a 8 datos. Y podemos calcular, de pronto, para nuestro ejemplo, vamos a calcular los cuartiles. Para calcular los cuartiles, pues recordamos nuestra ecuación de los cuartiles, que es k de q igual a k por n más 1 sobre 4. Esa sería nuestra ecuación que nos va a permitir calcular nuestros cuartiles. Si vamos a calcular el cuartil 1, pues simplemente reemplazamos k por 1. Entonces va a decir q de 1 va a ser igual a ¿quién? A 1 por n más 1 sobre 4. En este caso, n vale 8, que es la cantidad de datos que tenemos, y lo dividimos por 4. Si hacemos esta suma, me queda 8 más 1, 9 por 1, 9. Entonces me va a quedar que esto es 9 sobre 4. Q1, o sea, nuestro cuartil 1 va a ser 9 sobre 4. Y si hacemos la división, nuestro Q1 va a ser igual a 2.25. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuartil 1, nuestro 25%, está entre el dato 2 y el dato 3. Eso es lo que significa esta expresión. Nuestro cuartil 1 está entre el dato 2 y el dato 3, ahí sería nuestro 25%. Entonces, ¿cómo podemos calcular nuestra fórmula de interpelación? Pues nuestra fórmula de interpelación para nuestros cuartiles va a ser igual a ¿qué? A LI, que ya dijimos que era el dato inferior, más nuestra parte decimal de la posición, que viene siendo el punto 25, más nuestro dato superior, recuerda que es el dato que está después de la posición buscada, menos nuestro LI, nuevamente nuestro dato inferior. Entonces, si reemplazamos matemáticamente, eso nos queda como que nuestro LI va a ser 14, que es nuestro dato inferior, más 0.25, que viene siendo lo que avanzó, ¿no? En nuestro segundo dato avanzó 0.25. Ese es el 0.25. Nuestro tercer dato, que en este caso sería nuestro dato superior, restándole nuestro dato inferior, 15 menos 14. Esto es lo que avanzó en este dato, ¿no? 0.25. Entonces, aquí tenemos que nuestro Q1 va a ser igual a 14 más 0.25 por 15 menos 14, que es 1, o sea, 0.25 por 1, 0.25, más 14, me queda 14.25, y ese sería el valor de mi cuartil 1 del 25% de los datos. Se encuentran en ese valor, ¿sí? Ahora, ¿cómo hallamos nuestro cuartil 2? Pues con la misma ecuación, pero en vez de 1, pues buscamos el 2, reemplazamos donde veamos k, buscamos 2, y manejamos la misma ecuación, 2 por n, que es el número de datos, en este caso 8, más 1 sobre 4. Así nos quedaría reemplazando nuestros valores para hallar nuestro cuartil 2, o lo que es nuestra mediana, ¿no? En este caso, tenemos que 8 más 1, 9 por 2, 18 sobre 4. Nuestro cuartil 2 va a ser igual a 18 sobre 4, y 18 sobre 4, si simplificamos, eso me queda que es 4.5.
¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuartil 2 está entre nuestro dato 4 y nuestro dato 5, entre 16 y 18. Es entre 4 y 5, ese sería el dato en el que se encuentra nuestro cuartil 2. Si lo hacemos matemáticamente con nuestra fórmula de interpolación, tenemos que nuestro límite inferior en este caso sería entre 4 y 5 sería 16. Entonces va a ser 16 más, ¿cuánto es lo que aumenta? Del 4 a 5 aumenta 0.5. Menos la diferencia del superior, en este caso es 18 el superior, restándole el inferior que es 16, o sea que la diferencia es 2, o sea que nuestro cuartil 2 va a ser igual a 16 más 0.5 por 2. 0.5 por 2 es 1, entonces me queda que nuestro cuartil 2 va a ser 16 más 1, o sea que va a ser igual a 17. Y 17 viene siendo nuestra mediana o nuestro punto del 50% del valor de los datos. Eso viene siendo nuestro segundo cuartil. O sea que las personas menores de 17 años se encuentran en el 50% de los datos. Veamos acá nuestro cuartil 3. Nuestro cuartil 3 pues ya sería para el 75% de los datos. Entonces en la misma ecuación donde veamos K reemplazamos por 3 y N va a ser el número de datos que tenemos 8. O sea que esto va a ser igual a 3 por 8 más 1 sobre 4. 3 por 8 más 1 sobre 4, 8 más 1 es 9 por 3, eso me va a quedar que es 27 cuartos, nuestro cuartil 3 va a ser 27 cuartos, y si hacemos nuestra división, nuestro cuartil 3 va a ser 6.75, o sea que está entre nuestro dato 6 y nuestro dato 7, la información de qué, del 75% del valor de los datos, o podríamos decir aquí el 75% de las edades menores a este dato, entonces entre 2, 4, 6, 7, entre 6 y 7, 20 y 21, está nuestro 75% de las edades menores a estos años. ¿A cuáles? A los que vamos allá con nuestra fórmula de interpelación. Entonces ya sabemos que nuestro dato inferior en este caso, entre el 6 y el 7 es el 20, más lo que se aumenta acá, que es 0.75, ¿cierto? 0.75 de nuestro dato superior, en este caso 21 menos 20. 21 menos 20 me da 1, entonces me queda que Q3 es igual a 20 más 0.75 por 1, o sea, 0.75 más 20, 20.75. ¿Y quién viene siendo este cuartil 3? Entonces, este 20.75 lo que nos viene a indicar que el 75% de los años de estas personas se encuentran bajo de este rango, menos de 20.35 años, ¿cierto? Básicamente es eso. O sea, ¿qué interpretación le podríamos dar a cada uno de los cuartiles que hayamos? Que el 25% de los datos tienen menos de 14.25 años, o de las personas que fueron encuestadas, de las edades de las personas que tenemos aquí en esta encuesta. Podríamos decir que el 50% de estas personas tienen menos de 17 años, y que el 75% de estas personas tienen menos de 20.75 años. Esa es la interpretación que le podemos dar a cada una de estos cuartiles que acabamos de calcular. Veamos ahora un ejemplo para los deciles. Entonces decimos que los salarios en millones de 10 empleados son 1 millón, 1.2 millones, 1.4 millones, 1.5 millones, 1.7 millones, 1.8 millones, 2.0 millones, 2.2 millones, 2.4 millones, 2.6 millones. Serían los salarios para 10 empleados. Entonces lo primero que hacemos es ordenar. Al igual que en el ejercicio anterior, pues ya aquí nuestros datos, los vemos, están ordenados y sabemos que tenemos, el número de empleados son 10, entonces tenemos 10 empleados. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a calcular para este ejercicio el decil número 4. Ya no vamos a calcularlos todos, sino vamos a calcular un decil en específico. Y de acuerdo a ese decil, pues sacamos nuestra interpretación. Entonces, para hallar nuestro decil, pues tenemos nuestra fórmula que dice que D de K es igual a K por N más 1, todo esto sobre, si estamos hablando de deciles, entonces ya no son 4, sino son 10, entonces en 10 partes. Entonces lo que hacemos es que como vamos a calcular nuestro decil 4, pues en vez de K, pues lo reemplazamos por 4, y eso va a ser igual a ¿qué? A 4 por N, N en este caso es 10, más 1 sobre 10. 10 más 1 es 11 por 4, eso me da 44, o sea que nuestro decil 4 va a ser igual a 44 sobre 10, como quien dice, nuestro decil 4 es 4,4. Dicho de otra manera, quiere decir que la información de este decil está entre el dato 4 y el dato 5, ¿sí? Es lo que nos dice básicamente cuando calculamos los deciles. Entre el dato 4 y el dato 5 tenemos que ser entre 1.5 y 1.7. Si hallamos nuestra fórmula de interpolación para los deciles, ya para los deciles, tenemos que, al igual que en el anterior,
simplemente reemplazamos, ¿no? Nuestro dato superior, en este caso sería 17, que es nuestro dato quinto, más ¿cuánto se pasó? 0,4, ¿cierto? 0,4 lo que se pasa de nuestro dato 4 por 1,7 menos 1,5, o sea, nuestro dato superior menos nuestro dato inferior. Eso nos va a permitir calcular nuestra fórmula de interpelación. Entonces, para nuestro decil 4, decimos que esto equivale a 1,5 más 0,4. La diferencia de estos dos es 0,2. 0,4 por 0,2 me da 0,08. Quiere decir que nuestro decil 4 está entre 1,5 más 0,08, o sea que nuestro decil 4 está entre 1,58. Si sumamos estos dos, me da esta información, 1,58. Dicho de otra manera, lo que nos dice o nos indica este decil 4 es que la interpretación que le podemos dar es que el 40% de los empleados gana menos de 1,58 millones. Básicamente lo que podemos decir de este ejercicio. Dependiendo de el decil que tomemos como ejemplo, pues vamos a encontrar esa información y lo que vamos a encontrar es el porcentaje de empleados que gana menos del decil que encontremos. Veamos acá otro ejemplo para aplicar los percentiles. Dice acá puntajes en una prueba. Tenemos que la prueba tiene estos puntajes: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Digamos que son los datos que tenemos de una prueba que se le aplicó a 10 personas. También tenemos 10 personas. Entonces los datos, lo primero que hacemos es ordenarlos. Como ya están ordenados, pues colocamos los mismos datos y sabemos que el número de personas a las que se le aplicó de pronto esta encuesta es de 10 personas. Luego vamos a calcular el percentil específico, vamos a calcular el percentil 90 de estas pruebas. Entonces tenemos que aquí nuestra fórmula sería P de K igual a ¿qué? Pues acá por el número n más 1 sobre, ya no hablamos de ni de 4 ni de 10, sino de 100, porque estamos hablando de los percentiles, ¿cierto? Entonces sería nuestra ecuación. Entonces, como vamos a hallar el percentil 90, entonces K va a representar 90. P de 90 va a ser igual a 90 por n más 1 sobre 100. Y en este caso, pues n ya sabemos que son 10 datos. No, entonces aquí tenemos 10 más 1, 11. Por 90, pues 990. Todo esto sobre 100. Entonces me queda que P90 va a ser igual a 990 sobre 100. Si dividimos, me va a quedar que P90 es igual a 9.9. O sea, que quiere decir que se encuentra P90 entre el dato 9 y el dato 10. Eso es lo que nos dice esta información, entre el dato 9 y el dato 10. Entonces vamos a hallar nuestra fórmula de interpelación para los percentiles. Entonces va a ser P90 va a ser igual a LI más D por LS menos LI. Recuerde que aquí sería LI, que es nuestro dato inferior, LS nuestro dato superior y D, que es la parte decimal de la posición. Entonces en este caso sería 0.9. Entonces si reemplazamos en la ecuación, tenemos que LI en este caso es 90 más 0,9, que es el decimal de la posición, o sea, el número que avanza de datos. En eso es 0,9 lo que avanza de nuestro percentil, que se encuentra entre 9 y 10. Entonces, por la diferencia entre nuestro percentil superior, que en este caso es 95 menos 90. Entonces, si reemplazamos, nuestra fórmula de interpolación va a darnos que 90 más 0.9 por la diferencia de estos dos, que es 5. 0.9 por 5, eso me da 0,4.5. Entonces me queda que nuestro percentil 90 va a ser igual a 90 más 4.5. En este caso, que nuestro percentil 90 es 94.5. Esa sería nuestra solución. ¿Qué nos indica eso? Que nuestra interpretación dice que el 90% de los estudiantes obtuvo menos de 94.5 puntos en la prueba. Básicamente, así es que resolvemos o calculamos un percentil en específico y la interpretación que le podemos dar a ese percentil. Bueno, entonces aquí hicimos un ejemplo de nuestras medidas de posición no central, de los cuartiles, los deciles y los percentiles. Espero que lo hayas logrado entender. Aquí les dejaré algunos ejercicios por si decides realizarlos relacionados con este tema y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.